Después de que todo se derrumbó, una mujer y su hijo encuentran en una nueva ciudad la oportunidad de reconstruir sus vidas. Cuando la vida de Melissa se pone de cabeza, se ve obligada a empezar de nuevo en un lugar completamente desconocido. Entre desafíos inesperados, aparece un extraño, pero ¿será él la respuesta a sus problemas o un nuevo misterio en su camino? Una historia sobre pérdidas, descubrimientos y la fuerza necesaria para reconstruir no solo una casa, sino también una vida. Melissa cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. Frente a ella, la mesa del comedor estaba impecablemente puesta, platos, cubiertos y vasos perfectamente alineados, pero ninguno había sido tocado. El vacío de la silla frente a ella parecía burlarse de su soledad, un recordatorio cruel de cuánto había cambiado su vida. 10 años atrás, ese lugar lo ocupaba Richard, su esposo, siempre animado y lleno de historias sobre el trabajo. La cena no era solo una comida, era su momento especial, ese instante del día en el que podían reír, conversar y hacer planes juntos. Pero ahora, el ritual estaba vacío, carente de vida. Observó el reloj en la pared, el tic-tac llenando el silencio opresivo de la casa. Era difícil creer que ese hombre, que un día le prometió amarla para siempre, ahora parecía tan distante. Al principio, todo fue tan sutil que Melissa apenas lo notó. Primero, fueron las cenas perdidas, una reunión de última hora, decía él. Luego, las conversaciones nocturnas comenzaron a disminuir. Pasaba horas en el despacho, incluso estando en casa, y cuando finalmente iba al dormitorio, Melissa ya estaba dormida. Es solo una etapa, se repetía Melissa a sí misma, intentando aferrarse a la esperanza. Como médica, estaba acostumbrada a situaciones difíciles y creía que todo podía arreglarse con esfuerzo. Pero esa etapa nunca terminó. Por el contrario, se convirtió en una rutina amarga. Una noche, mientras esperaba que Richard regresara, Melissa decidió enfrentarlo. Era tarde, y el reloj marcaba casi la medianoche. Cuando él entró, con el rostro cansado y un ligero olor a alcohol en el aire, ella no pudo contenerse. «Richard, ¿qué está pasando con nosotros?» Su voz estaba cargada de emoción, pero firme. Él se detuvo en medio del camino, evitando su mirada. «Melissa, estoy cansado. ¿Podemos dejar esto para mañana?» La respuesta fue como una cuchillada. Apenas parecía importarle lo que ella sentía. Las semanas siguientes fueron aún peores. Richard se alejaba más cada día, llegando tarde y evitando incluso los momentos más simples de interacción. Melissa lo observaba, impotente, mientras el hombre con quien había construido su vida parecía desvanecerse frente a sus ojos. En las solitarias noches, Melissa miraba la foto de su boda. La imagen de dos jóvenes enamorados, sonriéndose mutuamente, era un cruel contraste con el frío silencio que dominaba la casa. En el hospital, Melissa era una persona completamente diferente. Allí, era admirada por su competencia, su calma y su habilidad para manejar emergencias. Pero nadie sabía cuán impotente se sentía en su propia vida. Lo que más dolía era la percepción de estar sola, luchando por un matrimonio que parecía existir solo en su memoria. Sentada en su cama una noche, Melissa sostuvo la foto de la boda con manos temblorosas. Lágrimas rodaron por su rostro mientras susurraba. ¿Y si estoy luchando sola? ¿Y si él ya se dio por vencido con nosotros? El pensamiento era insoportable, pero imposible de ignorar. Las grietas en su castillo parecían irreparables, y Melissa no sabía cuánto más podría soportar. Los días siguientes al enfrentamiento fueron como un largo descenso hacia lo inevitable. Richard se distanciaba más con cada día que pasaba, llegando tarde y evitando incluso los momentos más simples de interacción. Melissa lo miraba impotente, viendo cómo el hombre con quien había construido su vida parecía desvanecerse frente a sus ojos.
Una noche, cuando llegó más tarde de lo habitual, Melissa decidió que ya no podía posponer la conversación. Richard, tenemos que hablar. Ahora, dijo tan pronto como él cruzó la puerta. Su voz era firme, pero su corazón latía con fuerza. Richard suspiró, pasando una mano por su cabello, como si la simple idea de una conversación le resultara agotadora. Melissa, estoy exhausto. ¿Podemos hablar de esto mañana? No hay un mañana para esta conversación. Su voz tembló, pero continuó, no puedo seguir así, viviendo como si no existiera para ti. ¿Por qué te has alejado tanto? ¿Qué pasó con nosotros? Richard finalmente la miró, sus ojos mostrando una mezcla de culpa y cansancio. Yo, ya no sé si esto está funcionando. Lo dijo con frialdad, como si hubiera ensayado esas palabras una y otra vez. El impacto fue devastador. Melissa permaneció en silencio por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Eso es todo? Después de todo, ¿simplemente así termina? El dolor en su voz era inconfundible. Richard no respondió. Solo desvió la mirada y subió las escaleras, dejando a Melissa sola en la sala. Lágrimas rodaron por su rostro mientras se sentaba en el sofá, tratando de entender cómo habían llegado a ese punto. En los días que siguieron, Melissa comprendió que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo de esa manera, atrapada en una relación que parecía haber muerto. Un domingo por la mañana, mientras desayunaban en silencio, finalmente reunió fuerzas para decir lo que había estado postergando durante semanas. Quiero el divorcio. Richard la miró sorprendido, pero no discutió. Solo asintió lentamente, como si ya lo hubiera esperado. Tal vez sea lo mejor para ambos, respondió sin emoción. Sin embargo, la vida de Melissa estaba a punto de complicarse aún más. Días después, fue llamada a una reunión con la directora del hospital donde trabajaba. El semblante serio de su jefa ya indicaba que algo no iba bien. Melissa, lo lamento, pero estamos enfrentando recortes presupuestarios. Tendremos que finalizar tu contrato el próximo mes. Melissa salió de la reunión en estado de shock. En cuestión de días, había perdido a su esposo y la seguridad de su carrera. Ahora, solo quedaban ella y Jamie, su hijo de 8 años. Tenía que ser fuerte por él, pero no sabía cómo lograrlo. Esa noche, mientras Jamie dormía, Melissa empezó a pensar en un plan. No había forma de quedarse en Los Ángeles. Los recuerdos de esa ciudad eran demasiado dolorosos. Con lo poco que había ahorrado, encontró una casa sencilla en un pequeño pueblo del interior de Iowa. Allá iremos, Jamie, susurró, sosteniendo la mano de su hijo. Encontraremos una manera de empezar de nuevo. El viaje a Iowa parecía interminable. Melissa conducía en silencio, mientras Jamie, en el asiento trasero, intentaba disimular su aburrimiento jugando con sus juguetes. Miraba por la ventana de vez en cuando, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente del bullicio de Los Ángeles a la calma de las carreteras rurales. Mamá, ¿por qué tuvimos que irnos? ¿Me gustaba nuestra casa?, preguntó, rompiendo el silencio. Su voz estaba cargada de una mezcla de tristeza e incomprensión. Melissa suspiró, pensando en cómo responder. Porque necesitamos un nuevo lugar. Un lugar donde podamos empezar desde cero. Miró por el retrovisor, tratando de sonreírle, aunque sabía que sus palabras no serían suficientes para aliviar el peso del cambio. Sé que será difícil al principio, pero lo haremos juntos. Confía en mí. Cuando finalmente llegaron a su nueva casa, la realidad del desafío quedó aún más clara. La pintura de la fachada estaba descascarada, las ventanas sucias y el jardín cubierto de maleza. Jamie miró el lugar con desconfianza.
¿De verdad vamos a vivir aquí?, preguntó, frunciendo el ceño. Melissa respiró hondo, tratando de encontrar algo positivo que decir. Sí, hijo. Puede que no lo parezca ahora, pero vamos a convertir esto en un hogar. Quedará hermoso, ya lo verás. Abrió la puerta principal y fue recibida por un fuerte olor a moho y polvo. Jamie dudó en entrar, pero finalmente siguió a su madre. Los primeros días fueron agotadores. Melissa se dividía entre limpiar la casa, intentar reparar los problemas urgentes y enviar currículums para encontrar trabajo en la región. Las mañanas se dedicaban a arreglar lo que podían, con Jamie ayudando torpemente, pero con entusiasmo. Sostenía pinceles mientras Melissa pintaba las paredes o arrancaba las malas hierbas del jardín. Por las tardes, mientras Jamie exploraba el patio, Melissa llenaba formularios y buscaba anuncios de empleo en su computadora portátil. Las respuestas eran desalentadoras. Había pocas oportunidades, y las que aparecían eran para puestos muy por debajo de su cualificación como médica. Después de semanas sin respuesta, empezó a considerar trabajos que nunca antes habría contemplado, como camarera o dependienta en tiendas. Una tarde, Melissa decidió explorar el centro del pueblo. Ella y Jamie caminaron por las tranquilas calles, observando las pequeñas tiendas y cómo la gente se saludaba con amabilidad. Fue en una ferretería local donde Melissa conoció a Thomas por primera vez. Estaba detrás del mostrador, organizando herramientas, cuando la vio entrar. ¿Necesita algo?, preguntó con una cálida sonrisa. Melissa explicó que necesitaba herramientas básicas para reparar la casa. Thomas no solo la ayudó a elegir lo que necesitaba, sino que también le dio consejos prácticos. Si necesita ayuda, no dude en llamarme. Vivo aquí desde hace años y soy casi el manitas del pueblo. Melissa rió, agradeciéndole por su amabilidad. Aunque apenas lo conocía, su presencia resultaba reconfortante. Mientras cargaba las bolsas en el auto, Jamie tiró de su camisa. Mamá, él es agradable. Me recuerda al abuelo. Melissa rió ante la comparación, pero las palabras de Jamie quedaron en su mente. Tal vez no estaba tan sola como había imaginado. En las semanas siguientes, Thomas se convirtió en una figura recurrente. Aparecía ocasionalmente para ofrecer ayuda, trayendo herramientas o simplemente verificando cómo iban las reformas. Poco a poco, los vecinos también comenzaron a acercarse. Una anciana llamada Grace les llevó un pastel casero, mientras que una pareja de la casa contigua les prestó algunas herramientas. Melissa, acostumbrada a la indiferencia de las grandes ciudades, se sintió acogida por la comunidad. A pesar de ello, la adaptación era lenta. Jamie extrañaba a sus amigos de Los Ángeles y le costaba integrarse en la escuela local. Melissa hacía todo lo posible por animarlo, pero a menudo escuchaba su llanto ahogado por las noches. En silencio, ella también lloraba. Era un comienzo difícil, pero Melissa estaba decidida a seguir adelante. Las noches seguían siendo solitarias. Después de acostar a Jamie, Melissa se sentaba en el sofá con una taza de té, mirando las paredes aún desnudas. En algunos momentos, sentía una punzada de arrepentimiento. ¿Habré tomado la decisión correcta?, pensaba. Pero luego miraba a Jamie, durmiendo plácidamente, y sabía que, por él, lo volvería a hacer. Con el paso de las semanas, Melissa comenzó a notar cambios sutiles en su rutina. Las mañanas eran más tranquilas, sin el constante ruido del tráfico de Los Ángeles. Aunque todavía extrañaba su antigua vida, empezaba a valorar el ritmo más lento y el silencio que ofrecía el pequeño pueblo. Sin embargo, la casa seguía estando lejos de ser un hogar. Las goteras en el techo y el jardín descuidado eran recordatorios constantes de todo el trabajo que quedaba por hacer. Una mañana,
Mientras intentaba armar una estantería que había comprado en la ferretería, alguien llamó a la puerta. Al abrir, encontró a Thomas sosteniendo una caja de herramientas. «Vi que compraste esto ayer», dijo, señalando la estantería desmontada en el suelo. «Pensé que quizá necesitarías ayuda». Melissa sonrió, algo avergonzada. «Si no hubieras venido, probablemente habría lanzado esto por la ventana». Mientras trabajaban juntos en la estantería, la conversación fluyó de forma natural. Thomas hacía preguntas sobre su vida en Los Ángeles, y Melissa, aunque dudosa al principio, terminó compartiendo parte de su historia. Él escuchó con atención, sin interrumpir ni juzgar. Cuando ella terminó, él comentó: «Empezar desde cero es difícil, pero a veces es lo que necesitamos para reencontrarnos con nosotros mismos». Las palabras de Thomas se quedaron en la mente de Melissa. A pesar de las cicatrices que aún llevaba de su matrimonio con Richard, comenzó a bajar la guardia. Thomas no solo era servicial, él parecía genuinamente interesado en ayudarla y en formar parte de ese momento de su vida. Jamie, que observaba desde la distancia, también empezó a acercarse más a él. «Mamá, ¿Thomas puede jugar fútbol conmigo?», preguntó un día, con entusiasmo. Melissa sonrió. «Claro, hijo». Con el tiempo, Thomas se convirtió en una presencia constante. Ayudaba con las reparaciones más complicadas y le enseñaba a Melissa a usar herramientas que nunca había tocado antes. «Te estás volviendo buena en esto», bromeó mientras ella clavaba una tabla en su lugar. «Quizá habrá un taller cuando termine todo esto», respondió ella, riendo. Sin embargo, Melissa aún dudaba en permitirse sentir algo más profundo. Recordaba el vacío que Richard había dejado y temía volver a abrir su corazón. Pero la paciencia y la amabilidad de Thomas estaban derritiendo lentamente sus defensas. A pesar de sus dudas, Melissa comenzó a darse cuenta de que, por primera vez en años, sentía algo que no era tristeza, esperanza. Los meses que siguieron estuvieron llenos de progreso y transformación. La casa, que al principio parecía un proyecto imposible, comenzó a cobrar vida. Melissa pintó las paredes con colores claros y acogedores, cambió las cortinas desgastadas por otras nuevas y plantó flores en el jardín con la ayuda de Thomas y Jamie. Pequeños cambios que simbolizaban algo mucho mayor, el renacer de su vida. Sin embargo, aún había días difíciles. Melissa seguía enviando currículums, pero las oportunidades en el ámbito médico eran escasas en el pequeño pueblo. Para complementar los ingresos, comenzó a trabajar a tiempo parcial como dependienta en una farmacia local. Era un trabajo que nunca imaginó desempeñar, pero lo aceptó con humildad, consciente de que debía mantener a Jamie. «Es algo temporal», se decía a sí misma, intentando mantener la esperanza de encontrar algo mejor. Jamie también empezó a adaptarse. Había hecho algunos amigos en la escuela y pasaba las tardes jugando en el patio, donde Thomas había ayudado a instalar un columpio. Melissa observaba a su hijo correr y reír, dándose cuenta de cómo volvía a florecer. Esos momentos le daban fuerzas para seguir adelante. Una tarde, mientras organizaba unas cajas de herramientas en el garaje, Thomas apareció con una idea. «El techo todavía tiene algunas goteras. ¿Qué te parece si las arreglamos mañana?», preguntó con esa sonrisa cálida que Melissa ya empezaba a esperar con ansias. Ella dudó por un momento, pero luego asintió. «Creo que necesitamos hacerlo antes de que llegue la lluvia». Al día siguiente, Thomas llegó temprano, trayendo más herramientas y su contagioso buen humor. Mientras trabajaban juntos en el techo, él contaba historias de su infancia en el pueblo, provocando risas en Melissa. Por primera vez, se dio cuenta de cuánto apreciaba la compañía de Thomas, no solo por su ayuda práctica, sino por el consuelo que su presencia le ofrecía. «¿Eres un misterio? ¿Lo sabías?», dijo Melissa mientras sostenía una tabla para que él la clavara.
siempre tan dispuesto a ayudar. No veo eso con frecuencia. Thomas se detuvo un momento y la miró. Sé cómo es empezar desde cero. Mi esposa falleció hace algunos años. Me llevó mucho tiempo encontrar un propósito nuevamente. Y ayudar a las personas, bueno, eso también me ayuda a mí. La confesión de Thomas tomó por sorpresa a Melissa. Vio algo en sus ojos que reconoció al instante, un dolor profundo, pero también una fuerza silenciosa. Lamento mucho tu pérdida, dijo con sinceridad. Thomas simplemente sonrió, una sonrisa triste, pero honesta. La vida sigue, ¿no? Incluso cuando pensamos que no podemos seguir adelante. Esa noche, después de un día entero trabajando en el techo, Melissa sintió que algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en años, no sentía el peso abrumador de la soledad. No sabía exactamente qué sentía por Thomas, pero sabía que él se había vuelto importante, tanto para ella como para Jamie. La primavera llegó trayendo consigo una energía renovadora. Las flores que Melissa y Jamie habían plantado en el jardín comenzaron a florecer, llenando el patio de colores vibrantes. El columpio instalado por Thomas se había convertido en el lugar favorito de Jamie, quien pasaba horas allí, riendo y jugando con los amigos que finalmente había hecho en la escuela. Melissa, sentada en la veranda con una taza de café, observaba a su hijo correr por el jardín. El sonido de sus risas era una melodía que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. A su lado, Thomas ajustaba los últimos detalles de una mesa de madera que había construido especialmente para el cumpleaños de Jamie. Creo que ya está lista, dijo, pasando la mano sobre la superficie pulida. Es perfecta, respondió Melissa, sonriendo. Su tono era ligero, algo que hacía meses parecía imposible. Gracias por todo, Thomas. No sé cómo habría hecho esto sin ti. Thomas la miró por un momento, dudando antes de responder. Melissa, estar aquí con ustedes ha sido mucho más que un favor. Ahora siento que soy parte de todo esto. Parte de algo que pensé que nunca volvería a tener. Su voz era sincera, cargada de emoción. Melissa permaneció en silencio, procesando sus palabras. Sabía que algo había crecido entre ellos, pero todavía tenía miedo de permitirse sentir plenamente. No sé si estoy lista para algo más, confesó, su voz temblorosa. Thomas asintió, comprensivo. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí, ya sea como amigo o cualquier otra cosa que necesites. Sonrió antes de levantarse para continuar con los preparativos del cumpleaños. El cumpleaños de Jamie fue un éxito rotundo. Los niños corrían por el patio mientras los adultos conversaban en pequeños grupos, disfrutando de la barbacoa que Thomas había preparado. Cuando Grace, la vecina de cabello plateado que tanto admiraba Melissa, alzó su copa para brindar, la emoción invadió a todos. Por Melissa, Jamie y Thomas, por mostrarnos que siempre hay espacio para un nuevo comienzo. Los aplausos fueron cálidos, y Melissa sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas. Era difícil creer cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Mirando a su alrededor, no veía solo una casa transformada, sino un verdadero hogar, lleno de risas y amor. Esa noche, después de que los invitados se hubieron marchado y Jamie dormía plácidamente, Melissa salió a la veranda para mirar el cielo estrellado. Thomas se unió a ella, llevando 2 tazas de té. Permanecieron en silencio durante varios minutos, simplemente disfrutando del momento. Gracias por no rendirte conmigo, dijo finalmente Melissa, rompiendo el silencio. Y por recordarme que aún hay cosas buenas en la vida. Thomas sonrió, tomando suavemente su mano. Tú lo hiciste por ti misma, Melissa. Yo solo estuve aquí para ayudarte a verlo. Mientras la luz de la luna iluminaba el jardín,
Melissa se dio cuenta de que estaba lista para seguir adelante. El pasado seguía siendo parte de ella, pero ya no era una prisión. Ahora tenía una nueva historia por construir, junto a Jamie y, tal vez, con el tiempo, al lado de Thomas.